jurídicos, en casos, porque ya hay algoritmos trabajando en casos jurídicos, de repente definen A o B o C, ¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer con el caso? Hay una gran pregunta, es de que, oye, pues ¿por qué me metieron a la cárcel? Explícame. Y cuando es una inteligencia artificial que otorgó esa información, dice, no, pues no puede explicar. Pero se aplica igual, no puede. Igual no puede. te van a matar, pero igual funciona para las personas. Trust in the machine. Es como si preguntas, oye, ¿por qué pasó esto? Y en los abogados, pues te pueden dar tantas páginas para explicar tal y tal. Pero llegan a un límite, se topan. Claro. Entonces, ¿qué tanto es tanto? O sea, si explicas, oye, ¿por qué se me antojó el Electrolit de mora azul o el de uva? Pues, ¿quién sabe? ¿Qué tanto puedes reportar? También somos black boxes. Pero claro. Y me acordé de Berserk. Y hay que tener cuidado. ¿Pasa algo así o qué? Sí, somos black boxes, pero los algoritmos que nosotros creamos dentro de su funcionamiento, los más sencillos, no te dan, o sea, no tienen ese black boxiness. La explicabilidad está conectada directamente con otro concepto que es la accountability, que es rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Responsabilidad, exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, haz de cuenta, si yo digo, yo prefiero el de uva en vez del de mora azul? ¿Por qué? No, pues porque toda la vida he tomado uva y siempre me sabe más rico. Sí. Ya, ahí estoy, yo soy responsable de lo que dije, pero yo soy una persona con ciertos atributos legales y todo. Pero ¿qué pasa cuando es una máquina? Y ahí es de que, oye, espérate, yo no confío en esa máquina. Por eso. Yo soy libre. Y lo que a mí se me hace muy interesante es que para mí porque entiendo que la mina donde sacamos ese black box, a fin de cuentas, somos nosotros, ¿no? O sea, cuando generamos estos sistemas que planteamos nosotros las semillas para que después ellos generen su black box, de cierta manera sale de nuestro black box. Es un colectivo de miles de personas. Sí. Pero ya se genera un ajeno incluso a nuestro black boxiness. Ahora ¿a qué te refieres? ¿No entendí eso? De que ya la razón por la cual la máquina es ya ajena incluso a la nuestra. O no lo sé, güey, no sé. Pues siento que estoy hablando demasiado Pero ya abstracto. existe, Roberto, ¿ya existe esa black box ahorita? Es que, por ejemplo, con sistemas que tienen, y me gustaría por eso relacionarlo con programación cuántica, con sistemas que tienen programación cuántica. Programación cuántica. Indeterminación. Programación cuántica es... no un tradicional como yo lo tengo entendido. Aleatoriedad. Esto lo estudié hace mucho. La base de la programación convencional son bits. La programación cuántica usa qubits que agregan el elemento de superposición. Entonces, para ciertos casos que técnicamente no te lo podría explicar muy bien, pero a grandes rasgos sí. Para ciertos casos en donde existe una rama de posibilidades muy grandes, el tener bits que cuentan con superposición te permiten explorar una mayor cantidad de ramas sin realmente hacer el trabajo. Y ahí es en donde está la gran ventaja de la programación cuántica. Entonces, si tú le agregas programación cuántica a un problema y te arroja una respuesta, esa respuesta ya no va a ser traceable, cuando menos desde un punto de vista alcanzable mediante programación convencional, porque va a considerar una cantidad de opciones que tú como ser humano no lo puedes hacer. Entonces ahí se genera una black boxiness de, bueno, tomó la máquina esa decisión, pero no tengo manera de justificar. Rastrearlo, sí. A lo mejor teóricamente sí, güey, si tuvieras capacidad de cómputo ilimitada. Ahorita dijiste que Google ya está aplicando ese tipo de... Google... Para el ajedrez existen unas cosas que se llaman engines, que engines son máquinas que juegan ajedrez. Estas engines están rateadas, tienen un puntaje de Elo, que es como califican qué tan bueno eres en ajedrez. El gran maestro más cabrón del mundo, que se llama Magnus Carlsen, tiene un peak rating de 2800. Stockfish, que era la engine que mejor jugaba ajedrez por muchísimos años, tenía como 3000 y cacho. Pero esta funcionaba con un algoritmo tradicional que era traceable cada una de sus actividades. Era un algoritmo distinto al que usó Google, que era básicamente tenías una capacidad de cómputo muy grande y con toda esa información tomabas decisiones que se basaban mucho en juegos previos. Google saca AlphaZero, que AlphaZero lo que hace es, le dice, güey, yo no te voy a enseñar a jugar ajedrez, tú vas a aprender a jugar ajedrez, yo solamente te voy a dar las reglas. Que si lo analizas, y así es como yo lo aprendí, en el tema de inteligencia artificial funciona más como un detective. O sea, a diferencia de la programación imperativa, en donde tú pones un if, pones una orden que le das a la máquina, la programación declarativa tú le das pistas y funciona como un detective. Y así aprendí yo en Prolog, por ejemplo. Entonces, Google no le enseña a AlphaZero a jugar ajedrez, sino que simplemente le pone las reglas y deja que él mismo se desenvuelva y entienda como quiere entender AlphaZero. Entonces, AlphaZero aprende a jugar ajedrez, te voy a inventar una cifra, pero era algo así, como en 8 horas, güey. Y en 8 horas ya se cogía a Stockfish.
Entonces, que quiero imaginar que en estas 8 horas corre una infinidad de escenarios y ejercicios con todas esas reglas que le pusiste enfrente para tener las mejores jugadas. Exactamente. Dadas ciertas y son jugadas que no hacen sentido incluso para un gran maestro. Tú dices, güey, ¿por qué está haciendo esa jugada? Y lo analizas en otro engine y te da como una muy mala jugada. Pero porque el alcance o el breadth que tiene para entender las relaciones semánticas entre esa movida es enorme, güey. Al punto en el que... Trata de pensar todas estas cosas como si la razón fuera un sesgo. Sí, total, 100%. Y esto rompe el sesgo del raciocinio. Ese 100%. Es el problema. O sea, el problema es que nosotros tratamos de aproximarnos a estas paradojas, a estos grandes debates, como si la razón fuera la herramienta que te acerca a la verdad. Cuando yo creo que al contrario. O sea, el problema es que la razón para nosotros funciona como un sesgo. O sea, el decir, no, es que tiene que hacer sentido. Es que tiene que ser razonable. Es que, o sea, cuando dices traceable, la palabra traceable es como procesable o entendible, ¿no? Es como si la razón fuera una condición necesaria a priori para que se dieran las cosas, cuando no es cierto. La razón es una condición a posteriori. Ese es el problema, el de que, oye, ¿por qué escogiste un electrolit de uva? La razón viene después. Sí. O sea, la historia que te cuentas... como los experimentos, ¿no? Claro, porque abren la ventana, ¿verdad? Claro, güey. O sea, cuando hipnotizan gente. Tú te explicas el funcionamiento de las cosas después de que las cosas son, no antes de que las cosas sean. Sí. Ese es el problema, que nosotros lo que estamos tratando de hacer es racionalizar el mundo como si la razón fuera una condición necesaria para el mundo. Pero bueno, también podrías decir, por ejemplo, que aunque la razón o la interpretación que tú le des a la razón sea a posteriori, el acto tiene una razón que escapa tu... No necesariamente. Que escapa tu raciocinio. Pero es que no es razón. O sea, tiene una causa motora a lo mejor. O tiene una relación entre variables. O un sentido que te escapa. Tampoco sé. Es que ahí es lo raro de que tanto nos podemos aproximar a la solución de esos problemas a través del lenguaje. ¿Ok? Porque acuérdate, o sea, el lenguaje tiene una característica generativa, ¿no? Y el lenguaje tiene una característica de inestabilidad inherente. O sea, el lenguaje el lenguaje no da para hablar de cosas como matemática o ajedrez. Tiene un límite de lo que puede decir sobre la matemática y el ajedrez, que son modelos contingentes que tienen una serie de reglas y condiciones de verdad. Pero el lenguaje, como es metafórico, como es cualitativo y no cuantitativo, es distinto. O sea, es como si estuvieras tratando de escribir una manzana con un martillo, güey. ¿Sabes? O sea, es como que no es la herramienta adecuada para hacer ese tipo de aproximaciones a las respuestas. Sí, pero lo que trato de decir es que eso, o sea, que los comportamientos y las cosas, bueno, hablando más específicamente de comportamientos, aún y aunque tú, cuando ya estás consciente de eso y tratas de hacer una explicación de por qué hiciste algo, el hecho de que lo hiciste responde a un sentido inconsciente. Pero la producción de la razón... No, el acto. Okay. O sea, de que, por ejemplo, tienes de uva y de mora azul y tú lo escogiste. Luego, ¿por qué lo escogiste? Y luego tú a posteriori razonas, independientemente de lo que tú digas, tú lo escogiste porque hubo un sentido que te escapó. Pero la pregunta que tienes que hacerte es que si esa relación entre las condiciones que producieron tu respuesta son necesarias o contingentes. O sea, claro, pero independientemente hay un sentido. Pero Mateo, claro, pero el sentido no es necesario. Sí. O sea, el sentido es estético. Okay. A final de cuentas, a lo que quiero llegar es que tu decisión entre mora, uva y uva es estética. ¿A qué te refieres con estética? A que la decisión pudiera haber sido diferente, no es necesaria. Sí, pudo haber sido... Bueno, ¿quién sabe, güey? Depende de la decisión. Depende de la decisión. Depende del universo en el que estamos también. Pero a ver, o sea, a lo que quiero llegar con esto es que digas de que no, güey, es que solo podría haber escogido esto, ¿no? Y es lo que hablábamos la vez pasada que platicamos con Santoyala. Santaolalla, siempre me equivoco su apellido. Que la idea, o sea, la distinción entre Einstein y el otro güey que desmintió a Einstein, Box, que decía que no, Dios sí juega los dados. O sea, ¿qué se refiere con Dios sí juega los dados? Que sí hay un aspecto no determinado en el comportamiento de la naturaleza. O sea, y ese comportamiento indeterminado no está condicionado por la decisión humana. Claro, pero bueno, el mero acto de decir eso ya es una forma de incluirle el sentido. ¿Me explico? Pero el sentido viene a posteriori. No, pero es que ¿cómo lo puedo explicar? A lo mejor yo no me estoy dando a entender bien. El sentido no es necesario. No, ya sé que no es necesario, pero a lo que voy es que el hecho de que tú hagas algo sobre otra cosa, aunque tú le pongas el sentido después, ya respondió el acto a un sentido que te escapó.
¿Me explico? Que a nivel inconsciente... Sí, entendí. Algo hubo. Al nivel Por algo pasó. inconsciente, Sí. La causa hubo un eficiente. sentido de por qué hacer esto. Pero lo ¿Me que, explico? lo que te estoy tratando de decir es que ese sentido no necesariamente apela a aquellas causas necesarias para la resolución del acto. No, por Por supuesto. eso te dije que es estético. Es como arbitrario. Tú te los puedes explicar de una manera que haga sentido. Eso es pero que esa relación entre las causas para producir la consecuencia sea necesaria para el evento, no es cierto. Sí, no. A eso pero, me refería. sí, pero... Sí, están defendiendo puntos paralelos. Exacto. O sea, No, o sea, están chocando. yo lo que estoy diciendo es que la constitución o la creación de un significado es estética contingente y la relación material entre las variables que producen un efecto sí tiene algo de natural necesario. No. Yo tampoco lo... No sé qué estás tratando de yo decir, tampoco, güey. sí. O sea, estamos hablando de escoger un electrolito u otro, güey. No, o sea, ya tú sé, te cuentas ya sé una que historia hablando, por qué lo pero- escoges. pero Pero, está- pero en o sea- el mundo material, afuera de tu razón, sí hay un motivo por el cual lo escogiste. Eso es lo que dije. Es No, lo yo que- también, pero yo te estoy diciendo que la historia que tú te cuentas de por qué lo escogiste no es necesaria, es contingente. ok. Sí, güey. sí. Pero sí, justo está pero eso diciendo lo mismo. tiene estaba más que ver diciendo. con el libre albedrío. Tiene que ver Sí, con el libre albedrío. Sí. que Y con el la lenguaje. historia que nos contamos sobre cómo Sí. llegamos a los resultados. Exacto.